Saba. Dijimos chocolate y avellanas. La base de la preparación también tiene un producto que ustedes conocerán como mazapán o pasta de almendras, que la compran directamente ya hecha, y es con lo que nosotros vamos a comenzar justamente la receta. Si la conservan en la heladera o en la nevera, directamente la ponen 10-20 segundos en horno de microondas para que esté un poco blanda. Yo tengo 120 gramos de mazapán y entonces vamos a ir agregándole poco a poco 120 gramos de yemas, 100 gramos de azúcar impalpable y 230 gramos de manteca. No se lo pongan todo junto. Primero pongan un poco de azúcar impalpable y un poco de manteca o mantequilla. Saben que en la Argentina siempre hablamos de manteca y es el producto graso obtenido de la leche de vaca, pero en la mayoría de los países se habla de mantequilla. Primero necesitamos unir y homogeneizar muy bien la pasta de almendras o el mazapán, porque a veces le cuesta integrarse y no deben quedar grumos. Por eso tómense el tiempo para hacerlo lentamente. Incorporamos manteca, azúcar impalpable y luego las yemas. Una vez que incorporamos las últimas yemas, vamos a batir bien fuerte para que la preparación quede totalmente homogénea. Esta es la base, digamos, de lo que es la torta reina de Saba. Esa primera unión, esa primera emulsión que hacemos con la mantequilla, el azúcar impalpable o azúcar flor, las yemas y por supuesto el mazapán o la pasta de almendras. Todo esto lo vamos a retirar de la batidora y lo vamos a colocar en un box. Con una espátula entonces buscamos toda la preparación. Vieron el color que va tomando justamente por las yemas de huevo y entonces lo dejamos ahí a la espera del chocolate, que es el segundo producto que va a utilizar. Chocolate, yo tengo chocolate cobertura semi amargo que está fundido sobre un baño de María y que está ahora tibio. Y a este chocolate, que son 230 gramos, le vamos a agregar 60 centímetros cúbicos de ron, rum o algún licor o coñac que ustedes quieran. Necesitamos una bebida espirituosa, una bebida alcohólica de por lo menos 40 grados de alcohol, por eso usamos ese tipo de bebidas. Y ustedes dirán, ¿al chocolate le puedo agregar líquido y no va a quedar todo como una arena gruesa, no se va a cortar? Sí, se lo podemos agregar, fíjense, pero tenemos que hacerlo todo de una sola vez, porque justamente el problema está en el chocolate si yo le agrego una cucharada de agua. Entonces sí se va a cortar porque la manteca de cacao no va a tolerar justamente que venga líquido y entonces todo se va a coagular y va a quedar muy feo. En cambio, si le agrego mucho, ustedes ven al principio cómo le cuesta integrarse, pero después el líquido va a competir, se va a hacer amigo del azúcar. No se olviden que el chocolate contiene azúcar en su composición y entonces todo esto va a transformarse en una pasta y mágicamente vamos a tener esta unión de chocolate y ron. Todo esto se lo vamos a incorporar también al batido y entonces la torta va a cambiar y ya va a adquirir ese tono oscuro propio de un budín de chocolate. Nosotros llamamos budines a lo que en otros países se llaman los queques o cakes, que son las tortas que tienen como base una materia grasa, azúcar, huevos y después harina, a veces con polvo leudante y a veces no. Pero unimos bien toda esta preparación y nos falta agregar, como en todos los casos, ingredientes secos. Por un lado vamos a tener harina de trigo, la harina más blanca que encuentren. Por otro lado, cacao amargo y por otro lado, las avellanas tostadas y después tamizadas. Entonces, acá vamos a colocar harina de trigo que tenemos 150 gramos, cacao 20 y las avellanas no van a poder pasar por el tamiz. Entonces, las vamos a agregar después. Ponemos esto
y unimos las avellanas aquí. Entonces, tenemos un batido de manteca, tenemos acá los ingredientes secos, harina, cacao y las avellanas molidas. Nos falta batir las claras de huevo a punto nieve y merengarlas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner a merengar 220 gramos de claras, que son 6. Habíamos tenido 6 yemas en el cremado, ahora tenemos las 6 claras acá, las cuales se van a batir con 120-130 gramos de azúcar. En este caso vamos a utilizar exactamente 130 gramos de azúcar. Siempre el batido va a comenzar a una velocidad media o un poco lento, con el agregado de un cuarto más o menos del azúcar, y después vamos a ir aumentando la velocidad hasta lograr esas claras merengadas con azúcar. ¿Por qué se llama Reina de Saba esta torta? La Reina de Saba es un personaje que puede haber sido legendario, puede haber sido real, y se la ubica históricamente en la época del rey Salomón. Se supone que era una reina etíope y que admiraba muchísimo a Salomón justamente por todo su intelecto, por toda su sabiduría. Y entonces la va a visitar y ella no acepta de buen grado la visita, entonces dice: yo voy a ir con todo mi séquito a visitar al rey. Y así lo hace, va, el rey queda enamorada de ella, pero ella no quería saber nada. Y llega el fin de la visita y el rey no había podido concretar nada con la Reina de Saba. Entonces le dice: esta es la última noche que pasas en el palacio. No intentaré nada contigo, tú no tomes nada del palacio para ti. Y ella un poco se ofende, pero en el medio de la noche se decide tomar un vaso de agua. Y ahí aparece Salomón y le dice: no has cumplido con el pacto, yo tampoco cumpliré con el mío. Y es así que ella vuelve embarazada, tienen un hijo que se llama Melenic, a quien hereda a Salomón varios años después. Y es una de las historias clásicas, y hay una película con Jules Briner y Gina Lollobrigida muy famosa sobre Salomón y la Reina de Saba, y los pasteleros han rendido el homenaje a través de esa torta oscura, dada la tez morena de la Reina de Saba. Así que vamos a continuar entonces con el procedimiento. Cuando nosotros notemos que el batidor marca bien surcos dentro de la preparación, entonces detenemos y ya tenemos nuestras claras merengadas para poder incorporárselas a la preparación de manteca junto con los secos. Así que esto ya está. Y vamos a ir alternando un poco de esta preparación agregada y otro poco de los secos. Nosotros vamos a cocinar este budín en un solo molde, un molde grande de 26 centímetros de diámetro, que está enmantecado y está en la heladera. Siempre los moldes que van a recibir preparaciones que después van a estar 35, 40, 50 minutos en el horno, deben estar fríos al momento de colocar en su interior la preparación. ¿Por qué? Porque van a formar una capa impermeable que va a evitar que se pegue la masa al molde una vez que estén en el horno. Entonces, lo voy a cocinar en un solo molde. Pero ustedes, si no tienen mucha destreza con la pastelería, les recomiendo hacer media receta y utilizar alguna budinera o algún molde un poco más pequeño. De esa forma van a evitar estar tanto tiempo en el horno con la masa, y entonces el resultado va a ser óptimo. O bien, si tienen dos moldes iguales, utilizar esos moldes y llenar mitad y mitad. Cuando se incorpora la última porción del merengue, nosotros ya podemos ir a buscar el molde y así colocar entonces la torta. Este es un molde de tubo central de unos 26 centímetros de diámetro, pero muy alto, 8 a 10 centímetros de altura. Entonces, vamos a colocar. La masa está enmantecado 2 veces. Cuando el molde está bien cuidado, solamente con manteca,
está bien. Cuando tenemos moldes que están un poquito más viejos, podemos colocar manteca y harina, pero si no, directamente con la manteca está bien. Colocamos toda la preparación y después la vamos a alisar para que llegue bien a todos los bordes, sobre todo porque son moldes que tienen a veces dibujos y necesitamos que la masa justamente se aloje ahí. Entonces hacemos una capa uniforme y ya puedo llevar al horno. Un horno que va a estar a 175 grados y esto lo vamos a cocinar durante 35 a 40 minutos. ¿Cuándo está listo? Cuando introduciendo un palito de brochet o un cuchillito salga seco y no tenga masa adherida. Entonces, molde, horno. Y ahí lo vamos a dejar 175 grados, 35-40 minutos hasta que la cocción esté perfecta. La reina de Saba, una vez que sale del horno, la vamos a dejar enfriar en el molde 5 minutos para que la masa contraiga. Y desmoldamos sobre una rejilla. Y tenemos que esperar a que el budín o la torta esté bien fría o a temperatura ambiente antes de poder glasearla. Yo en este caso voy a utilizar un cubretortas de chocolate que voy a colocar sobre el baño de María. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un batidor apenas lo vemos que esté realmente a una temperatura como para poder glasear, y entonces vamos a ir cubriendo los bordes de este budín. Realmente es un budín que es húmedo en el interior, entonces cuando nosotros lo veamos con todo este espejo que logra el glaseado, realmente lo viste muchísimo. Podemos cubrirlo completamente en los bordes, con lo cual podríamos ayudarnos con un pincel o directamente hacerlo así con un cucharón pequeño, como para que quede un poco más distribuido y que se vea un poco de la masa en los bordes. Y lo vamos a decorar con unos confites. Ahora hay un montón de variedades justamente de estos productos. Estos son unos cereales que vienen revestidos de chocolates con leche, blanco y semiamargo. Entonces vamos a colocarles un poco de cada uno de los colores y así nos queda ya vestida esta torta de la reina de Saba o este budín de reina de Saba. Y ahora es el turno del budín marmolado. Es una famosa cake que se hace en todo el mundo y que combina dos colores de masa, pero en realidad la masa es una sola que después se divide y se va colocándole sabor y color a medida que nosotros querramos ir variando justamente ese dúo, o en este caso este trío de perfumes. Nosotros vamos a hacer una masa en principio básica y para esa masa vamos a colocar 250 gramos de manteca o mantequilla. La manteca tiene que estar pomada, es decir, todavía maleable pero fría. Y a esto le voy a incorporar 250 gramos de azúcar, azúcar en polvo, azúcar impalpable o azúcar flor. Y eso lo vamos a cremar. A este batido se llama cremar manteca con azúcar y muchas veces se habla de blanquear o de batir a blanco. ¿Por qué? Porque la manteca o mantequilla va a pasar con la incorporación del azúcar a tener un color mucho más pálido. Entonces, como la preparación empalidece, se habla de blanquear la preparación. Para los budines muchas veces hace falta incorporarle algún producto que le dé humedad si lo conservamos 2 o 3 días en la heladera o en la nevera. Y yo voy a incorporarle 50 gramos de glucosa, pero también podrían ser 50 gramos de miel. Si lo tienen, agréguenselo. ¿Por qué? Porque después
el budín va a conservarse mucho más húmedo por varios días. Y si lo frisan también es importante. Luego vamos a poner 3 huevos, que son 180 gramos, y tenemos acá 150 centímetros cúbicos de leche. Los secos, en su mayoría, es harina de trigo. Para esta harina nosotros tenemos acá pesados 325 gramos. 325 gramos. Le agregamos 25 de almidón de maíz, o si tienen alguna fécula, y después el polvo leudante o polvo para hornear o levadura química. Son las distintas denominaciones que tiene. Yo para este caso tengo 15 gramos, que sería una cucharada sopera al ras, porque el budín necesita levantar y tener una miga aireada, y como después le vamos a incorporar chocolate y otras cosas, el polvo de hornear va a hacer ese efecto justamente de tener una textura aireada. Así que acá, una vez que está listo, vamos incorporando huevos de a uno y vamos a ir incorporando alternadamente los secos junto con la leche. Y listo, una vez que pusimos la última porción de leche y de secos, vamos a darle 20-30 segundos de un batido enérgico y la masa directamente ya va a estar lista. Tiene que resultar una masa cremosa, porque si no, nosotros vamos a obtener un budín muy compacto. Ahora, esta masa yo la voy a dividir en 3 tercios iguales para darle distinto color y distinto sabor. Listos los tercios, vamos a ver de qué manera le damos sabor y color. A una porción le vamos a colocar mermelada de frambuesas y un poco de colorante rojo para que ayude justamente a tener un tono bien subido. El sabor se lo va a dar la mermelada y el color se lo va a dar el colorante. Entonces lo dejamos así. A la otra le vamos a agregar ralladura de 2 naranjas y un poco de jugo de naranjas. Les diría unos 2 o 3 cucharadas soperas. Pero atención, como le agregamos líquido, también tenemos que compensarlo con sólidos. Por eso le vamos a agregar 1 o 2 cucharadas de harina. Puede ser harina leudante, puede ser harina común, puede ser almidón de maíz también. Y con todo esto vamos a tener la fracción más amarilla o la fracción más clarita. Tengan en cuenta que si no quieren hacer todo esto, podríamos a la masa general perfumarla de naranjas o perfumarla solo con chocolate o con canela y tener un solo budín básico, ¿no? Pero es así. Y a la tercera parte le vamos a agregar 120 gramos de chocolate, cobertura semi-amargo, fundido. Entonces todo esto lo vamos a unir. Tengan en cuenta de que no esté muy caliente. Y todo va a venir a formar la parte oscura. Yo tengo preparado el molde en la heladera, enmantecado 2 veces. Es un molde de 26 centímetros de diámetro de tubo central, enmantecado 2 veces y refrigerado. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que hay que hacer es ir colocando la masa por cucharadas alternadas y después pasarle un palito de brochet o un palillo de estos para darle ese típico movimiento del budín marmolado. Uniformamos un poco la superficie para que la masa esté toda a nivel y después con el palillo vamos haciendo un movimiento más o menos así para lograr que se vayan alternando las masas con formas
que después en el horno resultan súper caprichosas. Así que vamos entonces al horno, 170 grados durante 40-45 minutos, depende un poco de la altura del molde. Y este budín marmolado, una vez que está frío, directamente un poco de azúcar impalpable y ya lo podemos presentar. Habíamos hecho entonces la reina de Saba con todos sus confites y después el budín marmolado, que acá está en el clásico molde de budín inglés o de cake inglés, para que vean todos los colores como quedan así un poco mezclados, bastante moderno en su diseño. Así que hicimos dos productos, dos batidos pesados, tortas de manteca que realmente hacen la felicidad de quien los cocina y por supuesto de quien los come después.